Muy buenas. Seguro que alguna vez nos hemos preguntado cómo es posible que las aplicaciones gestionen cantidades brutales de información sin que todo se convierta en un caos. Bueno, pues hoy vamos a destapar justo ese secreto. Veremos cómo se puede transformar un amasijo de datos desordenados en un sistema que sea potente, que esté limpio y sobre todo organizado. Vamos a meternos en faena. Para empezar, vamos a ponernos en una situación muy real. Una empresa cualquiera que necesita llevar un control de qué conductor coge cada vehículo y en qué fechas. A priori parece algo súper sencillo, ¿verdad? Una tarea de seguimiento de lo más normal en casi cualquier negocio. Y claro, la primera solución que se nos viene a la cabeza es un Excel, una hoja de cálculo gigante. Y venga, cada vez que un conductor coge un coche, añadimos una fila nueva con absolutamente todo. Sus datos, los datos del vehículo, las fechas. Al principio, oye, parece que funciona. Pero fíjate en lo que pasa en cuanto Ana Torres hace un par de viajes. El caos empieza a asomar la patita. Y aquí viene la pregunta del millón. Antes de seguir, merece la pena pararse a pensar qué es lo que chirría aquí. ¿Qué problemas se ven a simple vista? Porque hay pistas muy claras de que este sistema a la larga no va a funcionar nada bien. Pues venga, vamos a ponerle nombre a este lío. Esto es lo que se conoce como el problema del caos de datos. Y se puede resumir en tres problemas gordos: la redundancia, la inconsistencia y la ineficiencia. Vamos a verlos uno por uno. Primero, lo más obvio, la redundancia. Es que es de locos. Los datos de Ana Torres se repiten cada vez que hace un viaje. Y esto no es solo que ocupe más espacio, es que nos lleva directos al segundo problema, la inconsistencia. Imagina que en una fila alguien teclea for focus y en otra, por un error, for focu. ¡Pum! Para el sistema ya son dos coches diferentes. Y ni hablemos de las actualizaciones. Si Ana se cambia el permiso, habría que buscar todas sus filas una por una para corregirlo. ¡Una locura! Y ya para rematar, algo tan tonto como pedir una lista de todos los conductores se convierte en un jaleo. Entonces, ¿cómo salimos de este lío? Pues como se hace en la construcción. Antes de poner un solo ladrillo, se necesita un buen plano. En el mundo de las bases de datos, ese plano se llama modelo entidad-relación. Es la herramienta que nos permite pensar y diseñar la estructura antes de empezar a picar código. La primera pieza de este plano es la entidad. Y no nos compliquemos, una entidad es básicamente una cosa importante del mundo real de la que queremos guardar información. En nuestro ejemplo, las cosas son muy claras, ¿no? Por un lado, los conductores y por otro, los vehículos. Y claro, cada una de estas cosas, de estas entidades, tiene sus propias características. A eso lo llamamos atributos. Para la entidad conductor, sus atributos serían el NIF, el nombre, el apellido, el tipo de permiso. Para la entidad vehículo, pues su matrícula, la marca, el modelo, vamos, los detalles que lo describen. Y ahora viene la parte interesante, porque estas entidades no están por ahí flotando solas en su mundo, se conectan entre ellas. Y a esa conexión la llamamos relación. En nuestro caso, la relación es súper fácil de ver. ¿Un conductor? ¿Qué hace? ¿Usa un vehículo? Pues ahí la tenemos. Ese verbo, usa, es la relación que une a nuestras dos entidades. Pero a ver, una pregunta. ¿Y si tenemos dos conductores que se llaman exactamente igual? ¿Cómo los diferenciamos? Para eso existe el concepto que es probablemente el más importante de todos, la clave primaria. Es un atributo que funciona como el DNI de cada registro, algo que lo identifica de forma única y que no se puede repetir jamás. El NIF para un conductor es perfecto, la matrícula para un vehículo también, es imposible que haya dos iguales, y esto es lo que garantiza que todo funcione bien. Muy bien, ya tenemos nuestro plano, nuestro diseño en papel. Ahora toca remangarse y empezar a construir de verdad. Vamos a transformar este diseño abstracto en tablas reales, en lo que se conoce como el modelo relacional. Y lo bueno es que este paso es sorprendentemente lógico. La regla de oro es sencillísima. Cada entidad que hemos definido antes, ¡zas!, se convierte en su propia tabla, y cada atributo de esa entidad, ¡zas!, se convierte en una columna dentro de esa tabla. Simple, directo y muy potente. Y aquí se ve el resultado a la perfección. La entidad conductor ahora es la tabla conductores. Se ve como el NIF, que es nuestra clave primaria, está ahí para asegurar que cada conductor sea único. Y lo mismo con la tabla de vehículos, con la matrícula como su clave. Con este simple paso se acabaron las repeticiones de datos. Vale, ya tenemos la tabla de conductores por un lado y la de vehículos por otro. Genial, pero falta algo, ¿no? ¿Cómo conectamos un viaje específico con su conductor y su vehículo? Para gestionar esa relación, ese USA, y de paso garantizar la máxima calidad, entra en juego un proceso que se llama normalización.
Pensemos en ello como una serie de reglas para dejar las tablas niqueladas y a prueba de errores. Hay varias formas normales, pero nos vamos a centrar en las 3 primeras, que son la base de casi todo. Cada una es como un paso más en el proceso de limpieza y orden, eliminando distintos tipos de problemas que pueden tener los datos. La primera regla es de puro sentido común. Se llama primera forma normal y dice algo tan simple como que en cada casilla de la tabla solo puede haber un dato, 1. Nada de listas ni de grupos. Si recordamos la tabla caótica del principio, se saltaba esto a la torera, porque en cada fila lo mezclaba todo. Los datos del viaje, repetía los del conductor, repetía los del coche. La solución para esto es crear una tercera tabla, que podemos llamar salidas y que va a representar la relación el viaje en sí. Y aquí está el truco. Esta tabla tiene su propia clave primaria, el salida ID, pero para saber el conductor y el vehículo no repite sus datos. No, lo que hace es apuntar a ellos usando sus claves primarias, el NIF y la matrícula. Esas claves aquí se llaman claves externas y son el pegamento que lo une todo sin duplicar ni un solo dato. La segunda forma normal es un pelín más técnica, pero la idea es sencilla. Se aplica sobre todo cuando una clave primaria está compuesta por varias columnas. La regla dice que el resto de los datos de la fila tienen que depender de la clave primaria entera, no solo de un trocito. En nuestro diseño actual, como usamos claves primarias simples, esto ya lo cumplimos sin darnos cuenta, pero es una regla vital para asegurar que cada dato esté en la tabla que le corresponde. Y la tercera forma normal ya es para rematar la faena. Exige que todos los atributos dependan directamente de la clave primaria, y no de otra columna que no sea la clave. Un ejemplo para que se entienda. En nuestra tabla de vehículos tenemos la marca, por ejemplo, Ford. ¿Y si se nos ocurre añadir una columna con la ciudad sede del fabricante, por ejemplo, Detroit? Pues estaría mal, porque Detroit no depende de la matrícula de un coche concreto, depende de la marca Ford. Esta regla nos dice que esa información no pertenece a esta tabla. Al final, todo este proceso se puede resumir en una frase que es casi como un juramento para el buen diseñador de bases de datos. Cada dato debe ser sobre la clave, toda la clave y nada más que la clave. Si nos quedamos con esta idea, hemos entendido el 90% del asunto. Y bueno, después de todo este viaje, de pasar del caos más absoluto al orden, ¿para qué? ¿Qué hemos ganado con todo esto? Pues vamos a ver ahora la recompensa, el verdadero poder que tiene una estructura que está bien diseñada desde el principio. El resultado final es este: 3 tablas especializadas y perfectamente conectadas entre sí. Los datos de un conductor se guardan una sola vez, los de un vehículo también. Si hay que actualizar el permiso de Ana, se cambia en un único sitio. Y punto. Esto nos da integridad de datos, cero redundancia, actualizaciones súper eficientes y sobre todo un sistema que puede crecer en el futuro sin que se rompa por todas partes. El antes y el después es que es brutal. Hemos pasado de una única tabla monstruo, frágil, llena de repeticiones y con un riesgo altísimo de errores, a un sistema elegante de 3 tablas interconectadas que es robusto, eficiente y fiable. Es básicamente la diferencia entre hacer una chapuza y hacer un trabajo profesional. Y para terminar, una pequeña reflexión. Cada vez que usamos una red social, que compramos algo online o que simplemente buscamos información en Google, por debajo, en silencio, hay estructuras como la que acabamos de construir, trabajando para que todo funcione como por arte de magia. Es la arquitectura invisible de nuestro mundo digital. Y esto nos deja con una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Qué otras estructuras invisibles están organizando el mundo que nos rodea sin que ni siquiera nos demos cuenta?